Hermanos y hermanas, de nuevo está con ustedes en este Día del Señor el hermano Alexander Castellanos, transmitiendo para todos ustedes desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Estamos estudiando los días del Señor, el libro de Éxodo, y estamos en la lección que veremos este día, será la número 87, será la lección que voy a presentarles. Estamos en la conclusión del libro del pacto, y lo que nos toca ver ahorita es en relación a las leyes relativas a los sacrificios. Pero antes vamos a pedir que el Señor nos ayude a través de la oración. Padre eterno, una vez más te agradecemos porque tú nos permites el estudio de tu palabra. Gracias por ello, Señor. Permite que lo que exprese sea muy entendible, que tú seas siempre muy honrado y que haya mucha edificación para todos los hermanos y hermanas oyentes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hablando de este tema tan importante que tenemos precisamente aquí en Éxodo capítulo 23, porque es el capítulo que estamos estudiando. Se habla acerca de las leyes relativas a los sacrificios, que lo comprende los versículos 18 y 19. Esta es una breve sección y se refiere a las obligaciones de Israel para con Dios, y las leyes se refieren a lo que se debía o no hacer con respecto a los sacrificios. Vamos a leer estos dos versículos. No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Las dos leyes del versículo 18 no son difíciles de entender, porque ambas implican mandamientos expresados con un no. El primero es un mandamiento a no ofrecer a Dios un sacrificio de sangre con pan leudo, dice. Y esto era comprensible, pues en vista de que la levadura era vista como un agente corruptor. El segundo no indica que la grosura, o sea la gordura, pues la grosura de la fiesta de Dios no había de quedar de la noche hasta la mañana, es decir, había de ser consumida inmediatamente por los sacerdotes. No se podía guardar grosura o gordura para que quedara para el siguiente día. El versículo 19 comienza con un requisito expresado en positivo. Los israelitas habían de traer sus primeros frutos, sus primeros frutos a la casa de Jehová tu Dios, dice. Entonces, antes de que un israelita proveyera para sí mismo o ahorrara para el futuro, él había de dar lo primero y lo mejor de su cosecha al Señor. Fíjense bien que este principio se enseñó desde los tiempos de las leyes dadas a la nación de Dios, la nación judía que fue, ¿verdad? En aquel tiempo. Y este principio, pues, es un principio que se transmite en cuanto a la vida cristiana.
¿En relación a qué? En relación a nuestra ofrenda. O sea, la interrogante podría ser, ¿hacemos nosotros lo mismo con nuestra ofrenda cada primer día de la semana? O sea, ¿qué daban ellos? Lo mejor. ¿Damos nuestra ofrenda de lo mejor? Bueno, cada quien de nosotros lo sabe. Bueno, la segunda parte de este versículo 19 contiene un requisito desconcertante, porque mire lo que dice, las primicias, mire lo que dice, primero leamos Éxodo 34, 26, las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. ¿Ve? Y este mismo principio de no cocer el cabrito en la leche de su madre estaba plasmado también en Deuteronomio 14, 21. Miren lo que dice: ninguna cosa mortecina comeréis, o sea, algo ya muerto, pues. Al extranjero que está en tus poblaciones la darás. ¿Y qué cosa? Que a ellos sí se la podían dar, y él podrá comerla, dice. O dice, o venderla a un extranjero. La podía dar a un extranjero, o también se la podría vender a un extranjero. Y le da la razón porque ellos no podían. Porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Este es un enigma, pues. Lo que se pedía está claro. Lo difícil era entender el por qué. ¿Por qué habría una ley contra el hervir un cabrito en la leche de su madre? Bueno, yo les doy la razón. Les doy la razón. Se han dado varias respuestas. Una de ellas dice que sería cruel cocinar el cabrito en la leche de su madre. La respuesta que más se da es que a Israel se le impuso tal restricción porque la práctica, óigase bien, constituía una característica de la religión pagana cananea. O sea, ¿qué es lo que pasaba? Si ellos adoptaban esta forma de cocer el cabrito en la leche de su madre, es decir, si Israel participaba de esta práctica, podría parecerles a los demás que Israel había adoptado la religión cananea. O sea, podría parecerle a los demás que Israel pues estaba paganizándose, pues si hacía esto, porque eso es lo que ellos hacían. Es como sucede con muchas religiones. Hacen sus rituales religiosos, sus rituales que dije sagrados, pero ¿qué sucede después de celebrar estos rituales? Los celebran con vino, los celebran con licor, los celebran con fiestas, con música, con cosas totalmente estridentes. Entonces, aquello que aparentemente en un principio fue santo, pues de santo no tiene nada, porque lo transforman en una situación totalmente paganizada. Y esto es lo que se puede entender acá: no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Pero ahora entremos a otro aspecto. El otro aspecto que vamos a entrar es un epílogo. El epílogo es una conclusión, o sea, es un resumen. El epílogo, pues, que se presenta acá es que entran a la tierra prometida. Vamos a leer desde los versos 20 hasta el 23 ahorita, porque toda esta sección la comprende desde los versos 20 hasta el 33, pero leamos del 20 al 23.
He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Entonces, Éxodo 23, versículos 20 hasta el 33, podría considerarse como un epílogo para el libro del pacto. O sea, una conclusión, un resumen, pues, para el libro del pacto, por no contener leyes adicionales. Ustedes fíjense que hasta allí llega. Más bien, se refiere al avance continuo de Israel hacia la tierra prometida y a la entrada definitiva a ella. Las promesas y advertencias de esta sección instaban al pueblo a ser fieles a medida que continuaban su viaje. Fíjense bien, ellos iban viajando, iban en este largo trajinar, pero hay que ponerle cuidado, que en lugar de ellos, entre más se iban alejando, entre más tiempo iban recorriendo, no tenían que tener una actitud de olvido, y al fin y al cabo ya estamos. Es como que si de repente usted se va de aquí a la Siberia rusa, eso está lejísimos, hablando relación geográfica, El Salvador, la Siberia rusa, y allá usted se olvida de su cristianismo. ¿Y qué importa el cristianismo? Si aquí hay pura nieve, si aquí hay puros osos, aquí hay puros animales. Yo, ¿por qué me voy a acordar de mi cristianismo? ¿Por qué yo voy a conmemorar? ¿Por qué yo voy a mantenerme siendo un hijo de Dios? Eso no procedía con el pueblo de Israel. Ellos se iban alejando porque iban camino a la tierra prometida, pero ellos, a medida que continuaban, tenían que ser fieles en ese viaje. Esa fidelidad al Señor se tenía que mantener. Pasemos a ver otro aspecto. Aquí se habla de un ángel. Aquí vamos a ver varios aspectos, varias situaciones que se presentan. ¿Quién era el ángel? El ángel que Dios enviaría delante de Israel. El ángel había de ir delante de Israel, dice, guardar el pueblo en el camino e introducirlos en la tierra que Dios había preparado. Eso es lo que destacan los versículos 20 y 23. Aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. Versículo 23. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Acuérdese pues que la tierra prometida estaba habitada, y estaba habitada por gente mala, y ellos tenían que conquistar pues esa tierra. Le mandaría ordenaría a Israel oír su voz. ¿La voz de quién? La voz del ángel. ¿Ve? Vienen los versos 21 y 22. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz
e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Entonces, además, este ángel perdonaría las transgresiones de Israel si eran obedientes. Por lo menos no los perdonaría si eran desobedientes. Es bien claro. Iba a haber perdón si eran obedientes. Israel pues había de guardarse de delante de él y oír su voz, no siéndole rebelde. Ya lo hemos leído en los versículos 21 y 22. En vista pues de que la palabra ángel en el idioma hebreo como en el idioma griego quiere decir mensajero, no se le olvide esto. Cuando lea usted en la Sagrada Escritura hebreo o griego, su significado es mensajero. Existen varias posibilidades en cuanto a la identidad de este ángel. Voy a decir, creo que si no me equivoco, voy a hablar de, creo que 3 o 4 de estas supuesta identidad. Bueno, en primer lugar, podría haber sido un mensajero humano o un representante de Dios. Algunos judíos creían que el ángel fue primero Moisés y luego fue Josué. La descripción del ángel inicialmente parece ser de un mensajero humano. Sin embargo, el versículo 21 que dice, mi nombre está en él, parece trasladar al mensajero el reino sobrenatural en vista de que el nombre de Dios equivale a su naturaleza revelada. En cierto sentido, pues, Moisés hizo las cosas que se dice que el ángel ha hecho por Israel. Sin embargo, el pasaje no parece referirse a un mensajero humano. Bueno, en segundo lugar, podría haber sido un ser celestial. A favor de este punto de vista está el hecho de que el ángel de Dios se menciona varias veces en el Antiguo Testamento. Sin embargo, el ángel de Dios puede referirse a Dios mismo. Algunos identifican al ángel con el ángel de Jehová sin dar ninguna explicación. O sea, es una referencia al ángel de Jehová, el mismo ser que vino a Josué como capitán de las huestes del Señor y que Zacarías vio como el ángel de Jehová. Y mire, para esto lo vamos a ilustrar con Zacarías 1, versículos 8 al 11. Mire lo que dice aquí Zacarías 1, 8 al 11. Vi de noche y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, boveros y blancos. Entonces dije, ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel, pónganle cuidado al ángel, el ángel que hablaba conmigo. Yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos, y dijeron, hemos recorrido la tierra, y he aquí toda la tierra está reposada y quieta. Bueno, esta es una ilustración que tenemos del ángel aquí en Zacarías. Pero en tercer lugar, podría haber sido deidad, o sea, Dios mismo. A favor de este punto de vista, está el hecho de que el nombre de Dios estaba en él. Mire lo que dice el verso 21. Guárdate delante de él y oye su voz,
no le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Entonces, es evidente que el ángel tenía la opción de perdonar pecados. Ahí lo dice, ya lo hemos leído en el versículo 21, lo cual únicamente puede hacer Dios. Entonces, el ángel de Jehová de Éxodo 3 fue sin duda una manifestación de Dios mismo. Otros creen que el ángel en este pasaje y en otros lugares era la segunda persona de la deidad, el Verbo preencarnado. Pero yo quiero decir esto, yo personalmente es lo que menos puedo creer. ¿Por qué? Porque en ese caso, cuando el niño Jesús nació, ya era la segunda vez que Él había venido a la tierra. Entonces es ilógico, es absurdo pensar que el Verbo encarnado, el niño Jesús, ya había venido en una forma de ángel muchos siglos atrás. No se puede dar esta situación. Cuando el niño Jesús se encarnó aquí en la tierra, en su cuerpo, fue precisamente la primera vez que Él vino aquí a la tierra para darnos salvación. ¿Ve? Ahora, sabemos que como parte de la deidad que era, como el Verbo, como alguien que estaba con Dios y que participaba con Dios, evidentemente que Él tenía vida, era Dios mismo, pues, y ya los entendemos bien desde la creación, que Él fue participante también de esta creación. Es deidad, pues, eso tenemos que entenderlo, pero entender que el ángel vino en esta oportunidad no puede darse en esta situación, porque contradeciría la misma palabra de Dios. Sea que el ángel era deidad, o sea que fuera un ser celestial, o sea que fuera un mensajero humano, el mensaje era el mismo. Israel recibió la buena noticia de que Dios personalmente o representado los guiaría, los protegería y los perdonaría, y al final les daría la tierra prometida. Israel, pues, a su vez tenía que respetar al ángel. La frase guárdate delante de él, fíjense bien, guárdate delante de él, sugiere que era necesario que estuvieran conscientes de que desobedecer al ángel podía ser catastrófico, eso sí, porque era enviado por Dios. Eso hay que tomarlo bien en cuenta. Entonces, esta parte, perdón, hermano. Esta parte del capítulo concluye con una promesa. Si efectivamente Israel seguía las indicaciones del ángel, Dios estaría con ellos. ¿Por qué digo esto? Porque Él dice que sería enemigo de sus enemigos. O sea, si ustedes me obedecen, ¿cómo yo voy a hacer con sus enemigos? Yo voy a ser enemigo de sus enemigos. Los llevaría a la tierra y haría destruir a las naciones que moraban allí. ¿Cuáles naciones? El amorreo, el heveo, el eteo, el fereceo, el cananeo, ¿ve? Y el jebuseo. Por eso dice estos versos 22 y 23 claramente: pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. O sea, ¿qué les estaba diciendo el Señor? Que tenían que enfrentarse a estas naciones
que no era fácil, pues, la conquista de la tierra prometida. Claro, el Señor les dice: a los cuales yo os haré destruir. El Señor estaba de por medio en esto, pero había una condición, hermanos y hermanas, que tenían que ser obedientes. La condición era que tenían que obedecer al ángel que Él les había enviado. Esta es la situación que tenemos que entender. Yo me voy a quedar hasta acá, hermanos. Vamos a continuar en la hora del sermón a partir del verso 24 hasta el versículo 30, porque lo que aquí se presenta es también muy interesante. Pero mientras tanto, quedémonos hasta esta parte que hemos estudiado. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos porque tú permites que tu palabra se predique, se enseñe y que ella nos redarguya en cuanto a lo que nosotros tenemos que ser, lo que tenemos que vivir. Estas enseñanzas que siempre han prevalecido de obedecerte a ti hasta el presente día como hijos de Dios, cristianos y cristianas, tenemos que guardar fiel obediencia hacia ti. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.